считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны y Генерального штаба. El presidente ruso Vladimir Putin pronunciaba estas palabras en un mensaje televisado y pregrabado. Se dirigía de esta manera no solo a su pueblo, sino también a todo el resto del mundo que analizaba detenidamente cada palabra, cada gesto, cada punto de inflexión. Rusia continúa en pie de guerra y amenaza con redoblar sus esfuerzos para conseguir el objetivo final, hacerse con Ucrania, a cualquier precio. Soy Belén Montes y hoy en el debate, Vladimir Putin y las armas nucleares, ¿farol o realidad? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El nuevo mensaje que ha dirigido Putin a los rusos se trata del primer discurso que pronuncia la nación desde que declaró la guerra a Ucrania. Aunque ha sufrido varios retrasos, finalmente a las 8 de la mañana, hora rusa, se emitía el mensaje grabado del presidente en el que ha dejado claro que la guerra continúa, que quiere liberar al pueblo ucraniano de su identidad y que para conseguirlo hará todo lo que esté en su mano, lanzando un mensaje claro a Occidente. Si tiene que usar armas nucleares, lo hará. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят... Los occidentales empujaron a Ucrania a la guerra con nosotros. Kiev ha rechazado negociar la paz y está intentando conseguir armas nucleares. Afirmaciones como estas son las que ha pronunciado Vladimir Putin sin apenas pestañear. Carmen de Carlos, redactora jefe de Internacional del Debate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí en la guerra de Putin, en la guerra un poco del mundo entero. En la cabeza de Putin sigue pesando la idea de que ha sido Occidente el culpable de esta guerra. De una persona de ideas tan fijas, ¿qué se puede esperar? Pues podemos esperar cualquier cosa, porque ahora mismo Putin está como un animal arrinconado. Con lo cual, no solo es que siga pensando eso, es que lo ha dicho, lo ha reiterado en el discurso que ha pronunciado hoy por la mañana y lo deja plasmado de alguna manera en ese decreto en el que convoca a los 300.000 reservistas. Putin puede salir por cualquier lado. Yo me resisto a creer que realmente sea capaz de buscar una solución como el recurso nuclear, porque eso realmente es entrar en la Tercera Guerra Mundial. Y yo, a pesar de los indicios que apuntan a que sería capaz, no lo termino de ver. ¿Has tenido oportunidad de ver, escuchar y estudiar el discurso entero de Vladimir Putin? Un discurso en el que insiste en denominar neonazis a los ucranianos. Carmen, ¿crees que los rusos se creen a su presidente? Mira, todo lo que pasa dentro de Rusia es complicado de saber a ciencia cierta, porque no hay transparencia, la censura se impone, es muy rígida, las prohibiciones ante la gente que se permite expresar sus opiniones y las penas son muy severas. De hecho, ya hemos visto cómo se encarcela a los periodistas, cómo a los opositores los mete en la cárcel, cómo sus incluso colaboradores, en cuanto manifiestan cualquier disenso con él, terminan suicidándose. Vamos ya por 12, 13 o 14. Uno aparece que se tira por una ventana, el otro se cae por las escaleras, el otro acaba intoxicado. Es muy difícil saber lo que pasa dentro de Rusia. Yo creo que, de todas formas, el pueblo ruso, en términos generales, no es incondicional a su presidente. De hecho, esta tarde hay convocadas varias manifestaciones y esas manifestaciones son un gesto de protesta contra la decisión de Putin. Y además hay otro elemento a tener en cuenta, que en muy poco tiempo, por no hablar de minutos, en cuanto ha terminado de hablar el presidente de la Federación Rusa, se han metido como locos los potenciales 300.000 reservistas y los que no menciona, que en definitiva prácticamente son cualquier varón mayor de 18 años y menor de 50, y han colapsado las reservas de los vuelos para salir pitando de Rusia. Pese, Belén, a que el día anterior, es decir, ayer, el ministro de Defensa ya había dicho que se prohibía la salida de los rusos en edad de combatir. Pero ellos han podido escapar. Sí, han podido escapar a los países colindantes donde no se les pide visado. Entonces, ha habido una estampida, pero no se pueden ir a cualquier lado. Y también están cruzando las fronteras allá por donde pueden. Pero ya te digo, Google, o sea, tú te metes en la agencia de vuelos más importante que hay en Rusia y está todo colapsado.
China, el hasta ahora gran aliado de Putin, ha pedido un alto el fuego. Carmen, ¿se queda solo Putin? Bueno, primero hay que saber si lo que dice Xi Jinping es cierto y va a misa, entre comillas. Yo tiendo a creer que sí, porque nadie está sacando beneficio, rédito realmente de esta guerra. El otro día le pasó lo mismo con el presidente indio. Le dijo, hasta aquí. O sea, yo creo que sus aliados ya le están diciendo, este es nuestro límite y tienes que interpretar, que tienes que detener ya esta locura de la guerra. Lo que ocurre es que de todos los aliados, quien tiene la sartén por el mango de verdad es Xi Jinping. Y que Xi Jinping haya dicho esto, si lo ha dicho de verdad con honestidad y convencido, y no es la primera vez que ya apunta en este sentido, yo creo que Putin cada día lo tiene más difícil. Un Putin solo, una Rusia aislada, pese al fundamentalismo que tiene dentro del Kremlin, que le está exigiendo a los ultranacionalistas que lance las bombas atómicas y lo que haya que lanzar, pero y que arrase con Ucrania para recuperarla porque sienten que es suya, yo creo que se quedaría solo y que esto, en fin, de algún modo significaría que si hay algo peor que declarar una guerra es perderla, y ese sería el camino o la puerta que le está abriendo Xi Jinping a Putin. Carmen de Carlos, redactora jefe de Internacional del Debate. Muchas gracias. A ti, Belén. El mensaje a la nación que ha pronunciado Vladimir Putin no ha dejado indiferente a nadie. El colapso en los vuelos para salir del país se ha producido a lo largo de toda la jornada y desde Bruselas también han advertido de las represalias y continúa con su objetivo de hacerse con Ucrania. Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues encantado de estar contigo. Vladimir Putin dice que no está fanfarroneando y que está dispuesto a todo. Después de más de 200 días de guerra, ¿esto es una amenaza real o es más un farol? No está fanfarroneando, tampoco está dispuesto a todo, sencillamente trata de responder a las circunstancias que le toca vivir. Por citar algunas muy significativas. En primer lugar, tanto él como poder político como sus fuerzas armadas han hecho el ridículo, que es algo mucho peor que perder, en Ucrania. Han caído en una trampa en el frente sur, han perdido posiciones en la zona norte, en torno a Kharkov, han perdido muchos kilómetros de control y sobre todo están perdiendo la iniciativa. En segundo lugar, en la cumbre que han tenido los países afines en Samarcanda, nos hemos encontrado con que los líderes que han venido dando un cierto respaldo al gobierno ruso empiezan a cuestionar el sentido de esta campaña. Cuando la apoyaron, la idea común era esto es una campaña breve, Ucrania en el fondo siempre ha estado bajo el área de influencia rusa, esto va a humillar a Estados Unidos y a Europa y por lo tanto va a resquebrajar el orden liberal, vale la pena. Ya no vale la pena. Ya aparecen como potencias que no respetan los derechos humanos, que no respetan la soberanía de un Estado como es el caso de Ucrania y que son corresponsables, además de víctimas, de una crisis económica que está haciendo muchísimo daño. Si a esto sumamos que de manera creciente, tanto en el entorno del gobierno ruso, la clase política como la sociedad, van surgiendo voces críticas, nos encontramos a un Putin que ya no es el líder que fue, que ya no es una referencia internacional, sino que es alguien que está fracasando. Como eso no es aceptable desde su punto de vista, lo que ha hecho es aumentar la presión. Convoca a 300.000 soldados y el mensaje es muy claro, su mensaje directo a los líderes occidentales. ¿Me estáis diciendo que voy a perder la guerra? ¿Me estáis diciendo que la contraofensiva ucraniana va a tener más recorrido? Con estos 300.000 hombres entenderéis que ese recorrido es de muy pocos vuelos, que la guerra va a continuar y por lo tanto que el frente central no va a ser el militar sino el económico. Y vosotros, Europa, no podréis soportar las presiones de la sociedad, de la opinión pública, de la sociedad ante el coste y dificultad de acceder a fuentes de energía. Lo que está diciendo de los militares son 300.000 personas que van a hacer un cursillo acelerado de defensa, son reservistas. Esta gente puede ir directa a la muerte y además les está proponiendo a su población que
les apoye económicamente para poder rearmar otra vez al ejército con un invierno que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que Putin está contra las cuerdas. ¿No hay miedo también a que se le pueda revolver el propio pueblo ruso? Sí, sin duda, esto en términos políticos es una derrota. Es algo que Putin ha intentado evitar por encima de todo. Él nunca hablaba de guerra, hablaba de una operación especial y era un tema muy concretito de movimiento de tropas. Ahora ya habla de guerra, ahora ya tiene que utilizar muchos más soldados y por lo tanto está reconociendo ante la opinión pública rusa de que el plan original ha fracasado. Para él es una muy mala noticia y en términos políticos es una merma de influencia importante. Bueno, incluso China, que ha pedido un alto el fuego, le deja de lado ya incluso su principal aliado. Sí, China e India, que son las dos, digamos, potencias demográficamente más importantes del planeta y dos potencias económicas muy, muy, muy importantes. Dos potencias que hasta la fecha le dejaban volar, le daban cierta cobertura sin involucrarse demasiado, pero le daban cobertura diplomática. Ahora ya cuestionan el sentido de la operación y la viabilidad y por lo tanto apuestan por una solución negociada, que es una operación que no solamente tiene simpatizantes en Asia, sino también en Europa y no sé en qué medida en Estados Unidos. Es decir, cada vez más se percibe que la única salida es una división de Ucrania y eso evidentemente a los ucranianos muchas gracias no les puede hacer y a muchos europeos tampoco. Por lo tanto, ahora entramos en un tema más delicado, sobre todo cuando a partir de noviembre empecemos a percibir de verdad el impacto de la crisis económica y de los problemas derivados de la energía. Pues Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias por el análisis. Un placer, Belén. Las reacciones al discurso de Putin no han tardado en producirse, y no solo con los presidentes de China, Estados Unidos y Ucrania, también han reaccionado los mercados. Carlos Reus, redactor de Economía del Debate, ¿qué ha pasado con el precio del gas? Pues que se ha disparado. El mercado ha reaccionado inmediatamente a ese anuncio de Putin y el gas, también el petróleo, han iniciado una escalada que demuestra el gran poder de influencia que sigue teniendo el presidente ruso, sobre la economía europea. Hay que tener en cuenta, Belén, que el gran factor que ha desatado la crisis de la inflación en Europa es el shock que ha sufrido la oferta energética. Y noticias como la que esta mañana ha salido del Kremlin nos recuerdan lo difícil que va a ser luchar contra esta tormenta de los precios. En unas semanas el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés, que es la receta clásica, lo único que puede hacer la institución monetaria para tratar de luchar contra la inflación. Sin embargo, es como disparar a ciegas. ¿Por qué? Pues porque mientras se produzcan, repito, noticias como la que ha ocurrido hoy y tenga esa gran influencia sobre la energía y sobre los precios, va a ser muy difícil que el gas, el petróleo, la electricidad y el resto de productos no sigan amenazando el bolsillo de los europeos y poniendo en jaque, por supuesto, al futuro del euro. Rusia declaró la guerra a Ucrania hace ya más de 200 días. Hasta la fecha han perdido la vida oficialmente, según el gobierno del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, 10.000 soldados ucranianos y más de 32.000 rusos. Y según los datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se han certificado un total de 5.915 civiles muertos, de los cuales más de 370 niños. Y lo peor es que la guerra, según Putin, se va a recrudecer a partir de ahora. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.